Vamos a la Biblia, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 9. Marcos, capítulo 1, versículo 9 y hasta el 15 dice lo siguiente: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Amén, amén, amén. Mire, lo que vamos a ver el día de hoy, obviamente el tema central es el bautismo de nuestro Señor Jesús. Pero quiero hacer algunos comentarios respecto a esto del bautismo, porque nosotros podemos observar con toda claridad que el bautismo de Jesús fue una acción que precedió el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesús. Es decir, Cristo anduvo por 30 años, vivió por 30 años trabajando en la carpintería de su padre, haciendo sus labores domésticas, siendo buen hijo, buen ciudadano, pagando sus impuestos y haciendo todo lo que cualquier ciudadano hacía. Todo ese tiempo de la historia de Jesús, pues bueno, no está escrita, no está narrada y no es esencial para nuestra fe. Para nosotros, ¿qué es importante? A partir de que nuestro Señor Jesús se manifiesta públicamente a predicar el evangelio, a sanar enfermos y a llevar a cabo la obra de redención para toda la humanidad. Eso es lo que a nosotros nos interesa, pero este ministerio público, el arranque, vamos a decir, de la predicación y de las obras que hizo nuestro Señor Jesús, fueron posteriores a su bautismo. ¿Ok? El bautismo fue como el punto de partida. Cristo se tenía que bautizar. Ahora, uno se puede preguntar, ¿qué clase de bautizo fue el que practicó nuestro Señor Jesús? Mire, el bautizo que hoy nosotros los cristianos practicamos no es igual que el bautizo que practicó nuestro Señor Jesús, ¿ok? Y eso lo voy a aclarar en un instante. El antecedente que nosotros podemos encontrar en la Escritura del bautizo que practicó nuestro Señor Jesús, lo encontramos en una práctica que hacían los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Cualquier persona que no era de raza judía era un gentil, ¿ok? Así que los gentiles que se adherían al judaísmo, que adoptaban al Dios de Israel como su Dios personal, ellos tenían que ir a un bautismo. De modo que en ese bautismo los gentiles renunciaban a la vida pagana, renunciaban al pecado, renunciaban a la maldad y se comprometían públicamente con el Dios de Israel, con Jehová de los ejércitos, Yahvé, o como lo podamos encontrar en algunas versiones. Pero este es el antecedente que nosotros encontramos del bautizo que practicaba, o que en su momento practicó nuestro Señor. Entonces, Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando gente en el Jordán, para todos los judíos que acudían a él a bautizarse, implicaba esto que yo le estoy diciendo, el antecedente del bautizo gentil. Es decir, para un judío, identificarse con un gentil era una cosa asquerosa, o sea, era una cosa detestable, era un insulto de lo peor. Pero muchos israelitas empezaron a reconocer que había maldad en sus vidas, que había maldad en el pueblo y que ellos no iban a ser salvos o agradables a Dios únicamente por la raza, únicamente por haber nacido bajo el privilegio de ser parte del pueblo de Israel. Entonces los judíos que venían a Juan al Bautista al Jordán
Estaban diciendo, yo, aunque judío de raza, necesito convertirme a Dios. Reconozco que he vivido ajeno a los mandamientos de Dios, que he vivido desobedeciendo las leyes de Dios y necesito arrepentirme de esa maldad, arrepentirme de ese pecado para llegar a ser, por medio de un cambio interno, parte del pueblo de Dios. Los judíos que se bautizaban estaban aceptando públicamente que la raza no los hacía pueblo de Dios, como todos los judíos creían, sino que se demandaba un arrepentimiento. La Biblia dice que Juan el Bautista practicaba el bautismo de arrepentimiento, y eso es lo que nosotros encontramos ahí. Había un cambio que tenía que pasar en el corazón, en la mente de aquellos judíos que buscaban a Juan el Bautista en el Jordán. Ahora, ese bautismo difiere del bautismo que hoy los cristianos practicamos, porque para nosotros el bautismo tiene un simbolismo ya un poco, ya vamos a decir un poco más exacto. Diferente, porque cuando un creyente, cuando una persona dice, yo le voy a entregar mi vida a Jesús y estoy dispuesto a seguirlo y a comprometerme con Él y a ser fiel al Dios de Israel, esa persona entonces toma la decisión de bautizarse, va a las aguas del bautizo, y cuando la persona es sumergida, en este caso vamos a decir, para nosotros que tenemos playa, vamos a la playa y lo sumergimos, ahí la persona se está identificando con la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesús. Cuando sacamos a la persona del agua, 3 minutos después, entonces esa persona se identifica con la resurrección de nuestro Señor Jesús, que se le hace poco. Lo sacamos del agua y ahí se identifica con la resurrección de Cristo. Ese es el simbolismo que tiene el bautizo para nosotros los cristianos. Obviamente en la época de Jesús, Cristo no se podía identificar con eso, puesto que eso no había pasado. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que sí, el antecedente que estaba alrededor era el hecho de que demandaba un arrepentimiento de la gente. En algo tiene en común el bautizo cristiano que practicamos hoy y el bautizo que practicaba Juan el Bautista, y es que los dos demandan, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Arrepentimiento de la gente. Mire, no lo busque en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 3, voy a leer esto en la versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte? Vea, nos identificamos con la muerte de Jesús cuando entramos a las aguas. Verso 4, cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo. Nos identificamos con su sepultura. Es decir, muertos y enterrados como para no volver jamás, nunca a la vieja forma de vida. ¿Ok? Dice, y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Entonces, cuando salimos de las aguas, nos identificamos con una vida nueva. Nosotros sabemos que Jesús, cuando resucitó, voy a hacer un paso antes, cuando Jesús llegó, nosotros sabemos que fue Dios encarnado, Dios hecho carne, ¿ok? Así que nuestro Señor tenía un cuerpo físico limitado. Él participó de todas las debilidades en el sentido físico, mas no en el sentido de pecado. Es decir, Cristo se cansó, Cristo tenía que comer, tenía que dormir para poder seguir adelante. O sea, tenía esas limitaciones físicas. Jesús, aunque era Dios, no podía estar al mismo tiempo en todas partes, porque estaba limitado a un cuerpo físico. Pero cuando Él muere y resucita, Él resucita con un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo que ya no estaba limitado por las barreras naturales. Por eso nuestro Señor se les apareció a los 11 discípulos que estaban escondidos ahí en una cueva, o no recuerdo si era una cueva, pero estaban escondidos porque tenían miedo después de la crucifixión. Pensaban que a ellos les iban a hacer lo mismo. Y ahí estaban todos metidos, y dice la Escritura que nuestro Señor simplemente se les apareció en medio. Entonces imagina, ahí todos con miedo y demás, y se les aparece de la nada a nuestro Señor. Y no solo
se les apareció en el sentido de un fantasma o un espíritu, no, porque Jesús les dijo, mira, tócame, ve las heridas, ve los hoyos en mis manos y la herida en mi costado. Es decir, ellos pudieron palpar el cuerpo físico de nuestro Señor. Pero ¿a qué voy con esto, hermanos? Que la resurrección de Jesús implicó una nueva forma de, no de vida, pero sí una nueva forma de desarrollarse Él y de manifestarse Él, porque ya no tenía esas limitaciones. Así que cuando una persona se identifica con Cristo y va a las aguas del bautismo, cuando nosotros sacamos a esa persona, se identifica con una vida nueva. Él ya no puede andar igual que antes. Así como el cuerpo de Jesús ya no fue el mismo, una persona que se bautiza y que hace su compromiso público con Dios, ella debe de caminar de una manera diferente. No puede ser igual. Del mismo modo que Jesús ya no fue igual. ¿Ok? Pero eso es lo que simboliza para nosotros el bautizo actualmente. ¿Ok? Entonces, con este antecedente, hermanos, vamos a entrar de lleno a la historia que nos narra el evangelista. Dice el versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, donde él trabajaba, donde él vivía, dice de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, este evangelista, a diferencia de los otros, es decir, de Mateo, de Lucas, incluso de Juan, el escritor de este evangelio es como que muy conciso, ¿no? Como no da muchos detalles, va directo a los hechos, pero a veces nos escasea cierta información. Si nosotros leemos ahí es como muy corto, no nos da una gran historia. Lo único que nosotros podemos observar es que Jesús vino voluntariamente para bautizarse en las aguas del Jordán. ¿Quién presionó a Jesús para bautizarse? ¿Acaso dice la Biblia que ahí estaba María? Ándale, hijo, ya, mira, ya tienes edad, vete a bautizar, busca a Juan. No, ¿verdad? No encontramos ninguno de esas historias. Cristo voluntariamente dijo, voy a las aguas del bautismo. Y obviamente no fue un acto tan cómodo porque Juan bautizaba en el Jordán, que estaba cerca de Jerusalén, y nuestro Señor vivía en Nazaret de Galilea, no sé, probablemente 100 kilómetros de distancia, a pie, completamente. Entonces no era como tan facilito, pero nuestro Señor voluntariamente fue a las aguas para ser bautizado por Juan el Bautista. Ahora, hasta aquí todo parece como, bueno, no pasa nada. Pero si nosotros nos ponemos a reflexionar un poco, y yo sé que aquí hay muchos que son reflexivos, que analizan y que piensan lo que está narrado en la Escritura, el hecho de que nuestro Señor Jesús se haya ido a bautizar voluntariamente, buscando a Juan el Bautista para practicar un bautizo de arrepentimiento, esto a cualquiera le podría hacer ruido, en el sentido de decir, oye, pero ¿por qué Jesús practicó un bautizo de arrepentimiento? ¿No se lo pregunta usted? O omitimos 30 minutos del sermón, me los ahorro. ¿Por qué Jesús fue a las aguas del bautizo? ¿De qué cosas se tenía él que arrepentir? ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque nosotros podemos entender con toda claridad que cualquier ser humano, usted y un servidor, nos tenemos que bautizar hasta 100 veces, ¿no? Es como hemos pecado tanto, pero tanto, hemos sido tan rebeldes y tan malos, que podríamos llegar a pensar humanamente, como no, a mí bautícenme cada domingo, ¿no? Pero oiga, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el único perfecto, el único sin pecado, ¿por qué fue a las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan? Marcos no nos dice nada.
Pero en Mateo está narrada la misma historia con un poquito más de detalle, así que yo quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Mateo 3, 13. Yo voy a leer estos versículos en la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Dice así: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Hasta ahí va todo coincidente. Verso 14. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Acá empezamos a ver ya el detalle. Juan el Bautista empieza a hablar con Jesús y le dice: oye, no, ¿cómo que yo te voy a bautizar a ti? Yo que soy un hombre pecador, sí, comprometido con Dios, soy un siervo de Dios, soy un profeta de Dios, pero soy imperfecto. Pero tú, Jesús, tú no necesitas arrepentirte de nada. Juan el Bautista tenía muy claro que Jesucristo era una persona sin pecado, sin maldad, sin mancha, sin reproche, sin nada de qué arrepentirse. Por eso dice la Escritura que Juan intentó convencerlo de que no se bautizara. Le dijo: yo soy el que necesita que tú me bautices. O sea, como diciendo, si hay alguien que necesita ser sumergido en las aguas y arrepentirse de maldad, soy yo, Jesús. ¿Cómo crees que yo te voy a bautizar a ti? Dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Para Juan era un conflicto, hermanos. Para Juan era un conflicto esto, porque el ser perfecto, el santo de Dios, el Hijo del Todopoderoso viene acá, el Mesías. Verso 15. Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Ciertamente nuestro Señor Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, y humanamente hablando no había absolutamente razón alguna para que Cristo fuera bautizado por un hombre pecador como Juan el Bautista. No había ninguna razón, pero Cristo dijo: oye, yo sé, yo no necesito que tú me bautices, pero hay que cumplir con todo lo que Dios exige. Y ahí nos debe quedar como una enseñanza a nosotros, ¿no? Porque a veces no queremos hacer algo porque pensamos que es innecesario. Hermano, hay que hacer lo que Dios pide. Lo entendamos o no lo entendamos, hay que hacer lo que Dios exige, ¿ok? Ahora, ya vimos que el bautizo de Jesús no tenía el componente de arrepentimiento porque Él era perfecto. Así que el bautizo de Jesús tenía un simbolismo y representaba varias cosas. Yo voy a citar tres que me parecen las más relevantes. La primera cosa que representaba el bautizo de Jesús era que Él estaba anticipando su muerte y su resurrección. Para Él era un acto simbólico porque estaba diciendo: yo, el Mesías sufriente, profetizado por Isaías, al ir a las aguas, Él estaba anunciando que iba a morir físicamente. Y esta es una doctrina importante, hermanos. La muerte de Jesús es una doctrina importantísima, porque muchos dijeron: Jesús no murió en la cruz. Lo bajaron malherido y le dieron primeros auxilios y jamás murió y se escapó. Eso es lo que, vamos a decir, chismes que empezaron a pulular y regados principalmente por los sacerdotes. Así que la muerte de Jesús es una doctrina muy importante. Jesús murió. Porque para resucitar, ¿qué tenía que pasar primero? La muerte, ¿ok? La muerte. Entonces, cuando Jesús va a las aguas, Él estaba anticipando que Él iba a morir físicamente. Cuando Juan el Bautista lo saca, Él estaba dando la señal de que iba también a resucitar con un cuerpo nuevo. Eso es el simbolismo, vamos a decir, esencial del bautizo de nuestro Señor Jesús, anticipando proféticamente su obra
en la cruz, su obra redentora. Ahora, por otro lado, el bautizo de nuestro Señor Jesús implicaba la identificación de Jesucristo con los pecados de la humanidad a la que Él venía a salvar. Él no tenía pecado, pero Él venía a salvar a los pecadores. ¿Ok? Lo repito. Jesús no tenía pecado, pero Él venía a salvar a los pecadores. Así que Él se identificó con los pecadores y por eso fue a las aguas del Jordán. No porque Él tuviera maldad, no porque hubiera pecado en Él, sino porque Él se identificó con aquellos que salvaría en la cruz. Mire, esto es como si, vamos a decir, como si hoy en día alguien se identificara con un movimiento en beneficio de los pobres y de los marginados de la sociedad. Vamos a inventar. Que haya una institución o un movimiento ideológico, político o como usted quiera, que va en pro o en beneficio de los pobres y de los marginados. ¿Ok? Y por ahí sale un multimillonario que se identifica con esa causa y la apoya. El que ese multimillonario se identifique con una causa en pro de los marginados no lo hace marginado. ¿Estamos? Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Él no tenía pecado, pero se identificó con los pecadores y les mostró el camino de la humildad, de la humillación y de la entrega para renacer a una vida nueva. ¿Ok? Entonces ahí llevamos dos aspectos del significado del bautizo de nuestro Señor, y yo quiero citarle un tercer aspecto del bautizo de nuestro Señor y que tiene que ver con nuestro título del día de hoy. Porque el bautismo de nuestro Señor Jesús también representó el momento de tomar una decisión. Una decisión. Quiero leerle un comentario que se me hizo muy interesante. Dice lo siguiente: había pasado 30 años, está hablando de Jesús, había pasado 30 años en Nazaret cumpliendo fielmente, y voy a subrayar esto, cumpliendo fielmente con su trabajo cotidiano. ¿Cuál era su trabajo cotidiano? En la carpintería, atendiendo. Si María le decía, oye Jesús, por favor, ve por las tortillas, ya se acabaron para que coma. Él iba y no repelaba, no, manda a mi hermano, porque yo, como hacemos hoy todos, ¿no? Y se cumpliendo con su trabajo cotidiano y con sus obligaciones familiares. Comprendió que había llegado su hora de manifestarse y estaba esperando una señal. Ahí estaba nuestro Señor Jesús, trabajando fielmente, cumpliendo fielmente. Pero Él esperaba una señal antes de empezar su ministerio público, ¿ok? Y si el surgimiento de Juan el Bautista fue esa señal, este era el momento de lanzarse a cumplir su misión. Y mire, el bautizo para nuestro Señor Jesús fue el punto detonante de un cambio radical en su vida. No un cambio en el sentido de dejar el pecado, porque Jesús no tenía pecado. Nuestro Señor Jesús vivió haciendo lo que Él sabía hacer y lo hacía con la mayor ética posible, con la mayor dedicación posible. Cualquiera que fuera la cosa que Cristo se dedicaba en la carpintería de su Padre, Él estaba aportando para los propósitos familiares, sujeto, obediente a sus padres. Si a Él le tocaba prepararse en un oficio, se preparaba en el oficio. Pero llegó un momento donde nuestro Señor vio que era el inicio de su llamado para un cambio en su estilo de vida y en su forma de vida. Del mismo modo, hermanos, cada creyente debe esperar pacientemente en su vida cotidiana, cumpliendo con sus responsabilidades. Cada creyente, cada uno de los que nos hemos entregado a Dios, debemos ser diligentes en lo que tenemos que hacer en nuestro hogar. Si tú eres un estudiante, tienes que ir a la universidad, prepararte. Si eres un empleado, debes de trabajar con esmero, con la mayor ética posible, obedeciendo a tus jefes, cuidando tu familia, siendo responsable en tu rol familiar,
llegando a la congregación, escuchando los sermones, hacer lo que a ti te toca hacer. Pero hay un momento, hermanos, en la vida de todos los creyentes donde Dios nos llama para dar un paso al frente, donde Dios nos llama para un compromiso más alto, donde Dios nos llama para dejar nuestra comodidad, para hacer a un lado todo lo que, vamos a decir, lo que ya tenemos controlado y dominado en nuestra vida, para servirlo a Él. Pero ese llamado de parte de Dios no pasa sin antes haber llevado una vida fiel por años cumpliendo con sus obligaciones. Mire, es como si un joven dijera, no, pues yo le quiero servir a Dios y entonces ya no me quiero preparar profesionalmente. No, uno tiene que tomar el ejemplo de Jesús. Jesús se preparó, obviamente en la época de Cristo no había universidades, ¿ok? Pero a nuestro Señor, ¿qué es lo que sí le correspondía? Prepararse en la carpintería. Así que se preparó en la carpintería. ¿Qué le correspondía a Jesús? Hacer las mejores puertas, las mejores sillas, las mejores mesas o lo que le tocara hacer. A Él le tocaba prepararse y ser el mejor en su oficio de carpintero. A Él le tocaba obedecer a sus padres y ser un apoyo en la actividad familiar. Y lo cumplió a cabalidad, hermanos. Así, cualquier persona, hermanos, cualquier persona que ya está en los caminos del Señor, siempre hay un momento donde nosotros estamos esperando, Señor, muéstrame el momento donde yo debo hacer a un lado las cosas de esta vida, de este mundo, para comprometerme más contigo. Y yo no digo que todos tengan un llamado a ser pastores o evangelistas o maestros, no. Pero todos hay un momento en nuestra vida donde debemos hacer a un lado el egoísmo con el que vivimos nuestro cristianismo para decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Te doy mi tiempo, te doy mi talento, el control de mi vida, de mi economía, de mis anhelos, todo te lo entrego a ti. Voy a confiar en ti, Señor. Hay un momento de decisión en la vida, hermanos, que va a cambiar radicalmente la forma en la que nosotros entendemos el cristianismo. Hay un momento en la vida de cada uno de nosotros para tomar esa decisión. Yo no me estoy yendo al momento del bautizo original, porque el bautizo original es la conversión. Es decir, yo escucho el mensaje, acepto a Jesús como mi Salvador y voy al bautizo para comprometerme públicamente con Él. Y ahí empieza mi vida cristiana. Pero después, hermanos, uno va caminando, cumpliendo con todas las obligaciones de la vida. Y en algún momento el Señor nos dice, yo quiero que tú des un paso al frente. Y tú tendrás que decidir si lo das o no lo das. Si inviertes más tiempo en la obra de Dios o no lo inviertes. Si pasas más tiempo en la meditación de la palabra o no lo vas a hacer. Va a haber un tiempo donde Dios va a pedir de ti algo más. Y a lo mejor tú vas a dar ese paso y ¿sabes qué? Ahí no se detiene todo. Porque después el Señor te puede hacer otro llamado a un compromiso todavía más grande, hermano. Es el día de tomar una decisión. Cuando Dios nos pone enfrente en esa encrucijada, o como veíamos ayer en la Y de la decisión, uno puede aceptar el llamado de Dios o lo puede rechazar. Algunos dicen, el que acepta el llamado se va a realizar y el que lo rechaza va a fracasar. Es probable que tengan mucha razón los que así opinan. Porque si Dios quiere que hagamos algo con nuestra vida, para Él, bien haríamos en responder a su llamado, al compromiso, al servicio, a la devoción, al amor, al sacrificio. Una vida que rehúye la decisión, dicen, va a ser una vida frustrada, fracasada y hasta trágica. Claro, yo no afirmo que categóricamente esto sea así, ¿ok? Yo no estoy diciendo que categóricamente sea así. Pero muchos piensan que los que rehúyen la decisión, cuando Dios los está llamando, cuando es el momento de tomar la decisión,
y se van a vivir frustrados, fracasados y hasta trágicamente. Es decir, como una posibilidad. Y sí, en parte es cierto, hermanos. En parte es cierto. Jesús supo cuando apareció Juan el Bautista que había llegado el momento de tomar una decisión, porque Cristo estaba ahí, en la carpintería trabajando, obedeciendo a sus padres, atendiendo a su mamá, siendo un hijo tierno con sus padres, amable con sus hermanos. Ahí estaba nuestro Señor Jesús, y a él le debió llegar de oídas que había un tal Juan que bautizaba en el Jordán y que practicaba el bautizo de arrepentimiento. Y yo imagino a Cristo meditando como, ¿será esa la señal? ¿Será ese el momento en el que yo, siendo un buen hijo, sin pecar, siendo un buen ciudadano, diligente trabajador, excelente hijo, excelente ciudadano, pero quizás es el momento de manifestarme en un compromiso y en una entrega diferente? Porque no crea usted, hermanos, que antes del bautizo nuestro Señor Jesús andaba en la lela. Ahí, ay, Jesús, otra vez te vas de pachanga. No. Jesús llevaba una vida perfecta, hermanos. Él pudo tranquilamente seguir en la carpintería, porque hacía bien su trabajo. Él pudo seguir perfectamente bien siendo un excelente hijo. Pero Cristo decía, yo no vine aquí por esa razón. Yo no encarné para venir a ser un buen hijo. ¿Ser un buen hijo era algo correcto? Sí, pero ese no era su llamado. Tampoco él llegó a este mundo para ser un buen carpintero. Ser un buen carpintero era bueno o era malo, era bueno, pero ese no era su propósito en la vida. Él pudo seguir tranquilamente viviendo sin aspavientos, sin preocupaciones, sin problemas, pero él sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Lo discernió, dijo, esta es la señal que he estado esperando. Cuando él se enteró de Juan el Bautista. Ahora, obviamente, nuestro Señor no fue al otro día, ¿no?, de que Juan el Bautista empezó a predicar. Juan el Bautista empezó su ministerio y las multitudes empezaron a llegar a él, y la fama de Juan el Bautista se extendió hasta pasar de Judea y llegar hasta Galilea, donde nuestro Señor Jesucristo residía. Cuando le llega la noticia, él medita y dice, no, yo creo que esta es la señal. Así que dejó la carpintería, dejó la casa, no sé qué anuncio les dio a sus papás, pero él se fue buscando el bautizo de Juan, el bautismo de Juan. Dice el versículo 10, luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces, Cristo va, él entiende, es el momento de la decisión, y va y se bautiza. Pero dice que cuando él está siendo sacado del agua, nuestro Señor Jesús vio los cielos abrirse. ¿Qué significa? No tengo claro, pero posiblemente, o si había nubes, se aclaró el horizonte, se aclaró el panorama, no sé. Pero cuando los cielos se abren, dice que nuestro Señor ve al Espíritu, ¿cuál? El Espíritu Santo, obviamente, dice, como paloma que descendía sobre él. Y yo quiero enfatizar el como paloma, es decir, no era una paloma, sino él vio una imagen descender sobre él, y esa imagen parecía como paloma. ¿Es lo mismo una paloma que como paloma? No, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, solo era algo que parecía una paloma y descendió sobre él. Esto, hermanos, representa que así como nuestro Señor Jesús pudo discernir el momento de esa decisión trascendental de dejar toda la vida como él la conocía para ir directo al cumplimiento de su llamado, de dar su vida en rescate por toda la humanidad pecadora, nuestro Señor Jesús tenía que ser equipado con poder. El poder que solo puede dar, ¿quién? El Espíritu de Dios. Cristo reconoció que él necesitaba ser revestido de poder, así que él va a las aguas del bautismo también en un sentido para recibir ese poder.
Porque el llamado que Jesús tenía por delante, hermanos, no era algo que él pudiera cumplir con una simple vocación de ser Mesías o con un deseo de agradar al Padre. No, no bastaba eso, hermanos. La obra de Jesús era una obra monumental. Y solo el poder del Espíritu Santo en él lo podría llevar a cumplir a cabalidad y con eficacia ese llamado. Isaías, fíjense lo que escribe, Isaías 61:1, si me acompaña por favor ahí en su Biblia. Isaías 61:1. Cuando lo tenga, diga amén. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Es una profecía respecto del Mesías, pero vea cómo se cumple a cabalidad en Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Jesús sabía perfectamente que esto era parte de su llamado, hermanos. Y llevar a cabo esta misión no era una cosa fácil ni sencilla. Él necesitaba ser revestido de poder. Quiero recalcar, Jesucristo, antes de ser bautizado y de recibir el Espíritu Santo, Él ya era Dios. Él ya era perfecto. Él ya era sin pecado. Él tenía el poder para vencer el pecado. Él no pecó nunca, ni en su adolescencia. ¿Ok? Él ya era Dios encarnado. Pero Él estuvo sujeto a las limitaciones propias de la humanidad en la que Él decidió encarnar. Así que Él necesitaba ese revestimiento de poder. El Espíritu Santo, por supuesto que estaba con Jesús. Ya estaba con Él. Pero cuando Él va al bautizo, Él es revestido del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Así que ahora Él se estaba capacitando, porque eso es lo que sucede, hermanos, cuando una persona responde al llamado de Dios, una porción del poder de nuestro Señor viene a nuestra vida para poder cumplir con ese llamado. Porque no pensemos que Dios nos llama a hacer algo para lo cual no nos va a equipar. Mire, yo se lo puedo decir con toda franqueza. Mi vida como cristiano, yo siempre fui un cristiano comprometido con la obra de Dios. Siempre le serví al Señor. Pero siempre vi el pastorado como una cosa que no, es para locos. ¿Quién sabe quién pueda, ¿no? ¿Quién puede llevar a cabo semejante labor? Pero cuando Dios me llamó al pastorado, Dios me equipó con una gracia diferente a la que yo tenía, una habilidad diferente y una capacidad de discernir y de hacer las cosas para Él diferente, con un poder diferente. Pero eso pasa cuando uno reconoce el momento del llamado y responde, y uno toma la decisión de decirle, Señor, sí, heme aquí, aquí estoy. Y entonces el Espíritu del Señor viene y nos reviste con una gracia especial para cumplir el propósito divino. Cristo se iba a manifestar públicamente, a predicar el Evangelio y a confrontar el reino de las tinieblas, hermanos. Él iba a empezar una guerra franca y abierta contra Satanás y todas sus huestes. No iba a ser una misión fácil. No iban a bastar las buenas intenciones y el deseo de agradar a Dios. Eso no iba a ser suficiente. Se requiere el poder de Dios en nuestra vida para ir al frente, hermanos, y cumplir nuestro llamado en el Señor. Dice, si nos vamos a Isaías, pero por favor al capítulo 53, versículo 3, vamos a ver un poco más de detalle de lo que implicaba la misión de Cristo y la obra de Cristo por la cual Él tuvo que ser capacitado y lleno del poder de Dios. Isaías 53, 3.
despreciado y desechado entre los hombres. Porque cuando nos quedamos solo en Isaías 61, 1 y 2, bueno, pues fue enviado a predicar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados, es decir, a darles amor a los que están heridos, a publicar libertad a los que están cautivos del pecado, de la amargura, del resentimiento, a proclamar el año agradable del Señor. Como que todo esto se nos puede hacer como bueno. Ahí va. Pero hermanos, cuando nosotros vamos al capítulo 53 y vemos otros detalles que implicaba el llamado de nuestro Señor, que ya no solo era proclamar, predicar, publicar y consolar, ya vemos que el desafío era enorme. Despreciado y desechado entre los hombres. Es decir, nuestro Señor tenía que ser capacitado para el desprecio de las multitudes. ¿Cuántos aquí pueden soportar el desprecio? Dicen, no, a mí no me pasa nada, mis hijos y mi mujer o mi marido me pueden despreciar y yo estoy como si nada. ¿Será que tenemos ese aguante? No nos puede, nos quebranta. Ahora imagínense que las multitudes, tú les estás predicando, tú les estás haciendo el bien, tú los estás bendiciendo y que las multitudes te desprecien y te desechen. No es una cosa fácil. Y que aún así tú tengas que perseverar siguiendo o continuando con el amor hacia esa gente que te menosprecia y que te rechaza. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Que el Mesías fuera llamado un varón de dolores, esto implica que él iba a sufrir, hermanos. Cristo tenía perfectamente clara que su misión, como Mesías implicaba el dolor del alma y dolor físico. Él sabía, vengo a sufrir dolor. ¿Cuánto dolor puede soportar una persona? ¿Cuánto? Algunos más que otros, pero no estamos hechos para soportar el dolor, hermanos. Algunos se desmayan, otros huyen porque no soportan el dolor. Abandonan una familia, abandonan un núcleo porque no soportan el dolor. Pero dice la Escritura que el Mesías iba a ser un varón de dolores, es decir, él no iba a huir, él iba a soportar el dolor, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea espiritual, él lo iba a sufrir, él lo iba a aguantar, él lo iba a soportar. Por eso iba a ser conocido como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, experto, una persona experta en lo que implicaba andar quebrantado del corazón por todas las situaciones que rodeaban su vida. Si hay alguien que pueda decir, no, pastor, es que tú no sabes cómo yo he sufrido desde la niñez. Miren, nuestro Señor Jesús, dice la Escritura claramente, que fue experimentado en quebranto. Nadie le puede ganar en dolor ni en sufrimiento a nuestro Señor. Por más dura que haya sido la vida de alguien, nadie le va a ganar. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 5, me voy a brincar el 4. Versículo 5, mas él, es decir, el Mesías, herido fue por nuestras rebeliones. Bueno, sufrió, fue quebrantado, padeció dolor, pero aquí es más específico, dice, él fue herido, lastimado físicamente, violentado en su integridad física, y eso pasó no porque se lo merecía, sino dice, por nuestras rebeliones, por nuestra maldad, por nuestro pecado, hermanos. Herido fue. Herido de la forma que usted se imagine, herido con espada, herido con lanza, herido con las espinas, herido con cualquier forma, con los clavos, herido fue por culpa de nuestra rebelión. Molido por nuestros pecados. La carne de nuestro Señor Jesucristo fue molida, porque cuando Él fue latigueado, también fue lacerado en su piel. Su piel quedó prácticamente en la espalda, yo me imagino casi deshecha, porque los látigos que usaban los romanos tenían fragmentos de piedra y de hueso que cuando le pegaban a la persona con la espada,
espalda desnuda completamente, eso se incrustaba y cuando jalaban desgarraba la piel, la carne. Entonces dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cada uno de nosotros merecía un castigo. Bueno, ese castigo, el castigo de todos cayó sobre Jesús. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Curados espiritualmente para poder entrar al reino de los cielos. Porque al reino de Dios no van a entrar enfermos. Enfermos espirituales. Enfermos por el pecado. Al reino de Dios solo puede ir aquella gente que ha sido sanada por el Mesías. Aquellos que por la llaga del Mesías fueron sanados espiritualmente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en el Mesías, el pecado de todos nosotros. ¿Qué hombre podía cumplir esta misión? Ninguno. Ningún ser humano. Absolutamente ningún hombre puede cumplir semejante llamado. El único que podía cumplir este llamado era Dios mismo. Solo Dios tenía la capacidad para cumplir esto, hermanos. Jesús es Dios encarnado. No era una misión fácil, repito, solo el siervo de Dios, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo y con el poder de Él, podía llevar a cabo esta tremenda obra. Cuando Él escucha a Juan el Bautista, Él sabía que había llegado el momento de darle play o enter al reloj profético. El reloj profético estuvo suspendido por 30 años. Y Jesús sabía, cuando yo vaya a las aguas del bautismo, ahí inicia la cuenta regresiva, para que todo eso que estaba escrito, y que Él sabía que estaba escrito, se cumpliera en Él. Por eso Él fue a las aguas, hermanos. Nuestro Señor no rehusó tomar la decisión, y Él fue derecho, directito a las aguas del bautismo, sabiendo que le esperaba dolor, tormento, sufrimiento, heridas, castigos, llagas, quebranto, desprecio y rechazo de todos. Pero el que se compromete con Dios, hermanos, recibe la gracia de Dios. El que da un paso adelante cuando Dios los está llamando a ser personas que lo den todo por su causa, van a recibir una gracia especial en su vida. Jesús ya era Dios, ya era perfecto, ya vivía en comunión, no perfecta porque estaba encarnado, era Dios encarnado, pero él ya vivía en comunión con el Espíritu Santo y con el Padre, pero necesitaba ser revestido de poder. Y eso ocurrió en el bautizo. Versículo 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No sabemos si esa voz la escucharon todos, sí o no. Algunos dicen que fue audible por todos los que estaban en el Jordán. Vamos a suponer que sí. Pero lo más importante fue que Jesús la escuchó, que Cristo la escuchó. Porque además la voz dice claramente, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. La voz del Padre estaba confirmando que exactamente ese era el momento para dejar atrás la vida en la carpintería, la vida familiar, como Él la conocía, para iniciar el proyecto de salvación de toda la humanidad, hermanos. El Padre con su voz estaba diciendo, bien hijo, lo has discernido, te diste cuenta de la señal, y este es exactamente el momento para que tú empieces la obra por la cual llegaste a este mundo. Dice el versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Mire, lo que Jesús iba a iniciar no era cualquier cosa. Así que uno necesitó, primero que nada, tomar la decisión de decir, voy. 2, recibir el poder del Espíritu Santo. 3, la confirmación del Padre, de que estaba en el momento
oportuno para cumplir su llamado. ¿Ok? Pero cuando esos elementos se cumplieron, dice el versículo 12, luego el Espíritu le impulsó al desierto, es decir, le llevó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se va al desierto. Había terminado el momento glorioso del bautizo, el momento glorioso de la llenura del poder de Dios y el momento sublime y maravilloso de escuchar la voz de Dios que le decía, del Padre que le decía, tú eres mi Hijo amado. Porque qué hermoso cuando Dios nos dice, me complazco en tu decisión de comprometerte, de dejar atrás cualquier cosa que Dios te esté pidiendo para ir adelante. Pero cuando Dios nos dice, me complazco en tu decisión, son de esas cosas que a cualquier creyente le debe llenar de certeza que está en el rumbo correcto en su vida. Ok, pero bueno, Jesús va al desierto y estuvo ahí 40 días y fue tentado por Satanás. Ahora, Jesús fue al desierto y acá el escritor de este evangelio no nos da los detalles de la tentación a la que nuestro Señor estuvo expuesto, pero otros evangelistas sí dan mayores detalles. Pero bueno, estamos estudiando Marcos, así que no me voy a abundar en los detalles de la tentación. Lo que sí, yo creo que vale la pena reflexionar es la razón por la cual Jesús fue al desierto. Cristo sabía que ahí en el desierto iba a ser tentado por el enemigo. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, entonces ¿para qué fue? Si sabía que ahí el enemigo lo iba a tentar. Mire, Cristo no fue al desierto para ver si podía soportar la tentación y no pecaba. No. Cristo no fue al desierto para ver si esa posibilidad se cumplía. No. Cristo fue al desierto para demostrar que no podía pecar, lo cual es diferente. Él sabía que cualquiera que fuera la tentación que el enemigo trajera a su mente, a su corazón, él no podía pecar porque él era Dios. Si Jesús hubiese cabido la mínima posibilidad de pecar, entonces nosotros tendríamos que reflexionar si es Dios o no es Dios. Cristo no fue para probarse a ver si aguanto o no aguanto, no. Eso lo podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Aguantaré o no aguantaré? Sí. Pero Jesús no fue al desierto por esa razón, Él fue para demostrarnos a todos que Él no va a pecar jamás. Es decir, el enemigo le llevó las peores tentaciones y nuestro Señor Jesús simplemente resistió recitando las Escrituras. Y con eso nos demostró que no hay tentación que lo pueda vencer. Satanás llegó a Jesús tratando de hacerlo caer con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida, pero no lo logró. Como dice Hebreos 4:15, fue tentado en todo, pero sin pecado. Nuestro Señor fue tentado para tropezar en cualquiera de las cosas que un ser humano puede tropezar, pero Él no tropezó. Y no tropezó porque soportó o aguantó, sino porque era imposible que Él tropezara. Pero qué interesante que Satanás trató de hacer tropezar a nuestro Señor. Esa fue su maquinación. Y sin darse cuenta, solo confirmó a los ojos de toda la humanidad que Cristo era Dios. Gracias a que Él fue a tentarlo, quedó demostrado que Él es Dios. Y Él es Dios porque no puede pecar. Dios así opera, hermanos. En nuestra vida van a venir pruebas, ¿ok? Nosotros no vamos a ser impulsados por el Espíritu para buscar algún desierto espiritual. No, eso no va a pasar en nuestro caso. Pero Dios sí puede permitir que haya pruebas en nuestra vida. Situaciones donde nosotros nos vamos a ver comprometidos entre responder con obediencia a la palabra de Dios o ceder a la tentación.
Las pruebas son inevitables, hermanos. Todos vamos a pasar momentos de prueba en nuestra vida cristiana. Todos. Los comprometidos y los chafas, todos vamos a ser probados. Todos. Pero el asunto es, tenemos que entender que Dios no permite las pruebas para que nosotros vayamos al fracaso o a la ruina espiritual. Dios permite, no nos manda, permite las pruebas para que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe. Para que nos demos cuenta cuán distinta es la vida cuando nosotros la encaramos agarrados de Él que cuando vamos solos, sin su palabra, sin su presencia. Nuestro Señor Jesús fue al desierto y ahí fue tentado por el enemigo, pero el enemigo no lo pudo hacer caer, porque Jesús era Dios. Amén. Dice la segunda parte del versículo 13, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Estaba con las fieras. Pero ¿para qué se llevó esas amigas, no? No. Estaba con las fieras. ¿Esto qué quiere decir? Mire, ¿por qué Marcos nos da este detalle, no? Digo, uno puede pensar, ¿y qué tiene que ver que el evangelista en el escrito inspirado nos dé esta información? Nos omitió otra más relevante y la de las fieras nos las puso ahí. Mire, yo creo que el hecho de que Marcos nos aclarara la situación de que ahí estaba Jesús con las fieras implica un par de cosas. Uno, que estaba solo. Estaba solo porque si no el evangelista hubiera puesto, bueno, y ahí estaba con sus amigos y sus amigos lo alentaban y sus amigos lo ayudaban. No, dice, ahí estaba con las fieras, es decir, en la soledad. Lo cual nos muestra que muchas veces vamos a pasar la prueba y la tenemos que encarar, hermanos, solos. Hoy nosotros disfrutamos de una gran bendición, que es la iglesia. La iglesia es una coinonía familiar, hermanos. Y oramos unos por otros y nos alentamos unos a otros y nos ayudamos unos a otros. Y cuando encaramos una prueba no es lo mismo hacerlo dentro de la coinonía que tenemos en la congregación a encararlo solo. No es igual, hermanos. Sin embargo, aunque nosotros gocemos de la coinonía de la iglesia, siempre va a llegar un momento donde tú vas a estar solo en tu recámara. Y tu prueba va a continuar, va a seguir. Porque no se resuelve por venir a la iglesia. Vienes a la iglesia, eres renovado en tu fe, en tu compromiso con Dios, en tu confianza en lo que Dios va a hacer, pero tú te vas a regresar a tu casa y vas a volver a estar en la soledad. Y ahí es donde tú tienes que recordar, bueno, nuestro Señor también en la soledad encaró la prueba y Él se mantuvo firme. Tú tienes que también aprender la disciplina de guardar tus pensamientos, de llevarlos cautivos a la obediencia a Dios. Y no te sorprendas, hermano. Ay, pero es que me siento solo en la dificultad. No te sorprendas. Porque Cristo también encaró la tentación y la prueba estando completamente solo. Ahora, fíjese, dice, estaba con las fieras. No sabemos si esas fieras lo querían dañar. Marcos no nos dice si ahí estaba el jaguar, la boa, la mamba negra o sabrá Dios qué fieras. No nos dice cuál era la intención de estas fieras. No nos dice si estas fieras estaban con nuestro Señor, tranquilas, en buena onda. No, o sea, no nos lo dice. Si podemos imaginarnos un cuadro de la atalaya con las fieras bien tranquilas, o si las fieras estaban merodeando a nuestro Señor Jesús. Cualquiera de las dos pudo haber sido porque Marcos no nos dice qué pasó. Pero mire, yo creo que el evangelista escribe esto para decirnos, porque la fiera, desde el término que utiliza, describir a los animales como fieras, está enfatizando un rasgo de ellos, ¿no? Y es la violencia, es la irracionalidad con la cual se conducen. Así que yo creo que nuestro Señor Jesús estaba ahí solo, siendo tentado por el enemigo, y nuestro Señor vio, estando solo físicamente, cómo
animales salvajes lo merodeaban, esperando su tropiezo para atacarlo. Pero Cristo no pecó, así que las fieras se tuvieron que aguantar, no pudieron hacerle nada. Dios no le va a mandar a usted un gato pardo que lo esté persiguiendo en su prueba, no, eso no va a pasar. Pero sabe, a veces hay pruebas tan duras que pasamos los creyentes que podemos sentir como los demonios nos rodean y nos están merodeando, porque los demonios sí son fieras, hermanos. Son fieros y son fieras también, que están esperando nuestro tropiezo para atormentarnos con pensamientos y con ideas, porque el enemigo no está contento con que ninguno de nosotros esté en el camino de Dios. Y cuando viene el momento de prueba, Él va a traer la tentación y va a tratar de inducirnos a la blasfemia y a la apostasía, hermanos. ¿Cuántos creyentes no hay que en una situación de dolor o de crisis familiar o personal no terminan arrojando la toalla? Renunciando a Dios, renunciando a sus caminos, dejando de confiar en Él y blasfemando el nombre de Dios. Bueno, esos creyentes que terminan así apostatando, seguramente sintieron a las fieras de los demonios alrededor de ellos. Pero ¿sabe qué? Lejos de clamar por la ayuda de Dios, sucumbieron. Dice la Escritura que así como estaban las fieras ahí merodeando a Cristo sin hacerle daño, también por otro lado, ¿qué fue lo que hizo nuestro Dios? Mandó ángeles para que sirvieran a Jesús. Jesús se vio solo físicamente hablando. No había ningún amigo, ningún familiar, nadie que lo apoyara. Pero nuestro Dios mandó a los ángeles. Y los ángeles estaban sirviendo a Cristo. Y Cristo vio a los ángeles. Los ángeles lo alentaron. Los ángeles servían a Jesús. Del mismo modo que los ángeles son enviados hoy a nuestras vidas para servirnos también. Así que si usted no lo sabía, hay ángeles que están sirviendo en favor de usted. Mire, vaya por favor a Hebreos 1:14 para que no piense, ay, ya el pastor se emocionó, ya está diciendo cosas que... Vaya por favor a Hebreos 1:14. Yo voy a leer este versículo en palabra de Dios para todos. Todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. Los ángeles son enviados para ayudar ¿a quién? A los salvos, a usted y a un servidor. Los ángeles nos ayudan, hermanos. En la prueba, en la dificultad, usted no los logra ver, pero ahí están sirviéndolo a usted, ayudándolo. Y los ángeles nos ayudan en situaciones difíciles, tanto espirituales como físicas, hermanos. Cuando los demonios nos merodean, usted no debe perder de vista que los ángeles de Dios están ahí. Usted no tiene que repetir, ángel de la guarda, mi dulce compañía, y que no me desampare. No tiene que hacer eso. Usted simplemente debe estar persuadido de que ahí está su ángel, enviado por Dios. Y no piense que, pero a mí Dios me envió el novato. No. Hay un ángel ahí fuerte, defendiéndolo, sirviéndolo a usted. Y usted debe tener plena convicción que así como puede llegar a sentir que los demonios lo merodean y están cerca de usted, cuando está la prueba, también usted debe estar persuadido, pero los ángeles del Señor están conmigo también y me están sirviendo. Y yo lo que tengo que hacer es simplemente seguir creyendo en las promesas de Dios. Amén. Dice el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Jesús termina el tiempo de la prueba y regresa a Galilea a iniciar su ministerio. Aquí inicia la manifestación pública de Jesús predicando. Y dice, ¿predicando qué cosa? El evangelio del reino. El mensaje de Cristo, como bien dice el evangelista, era un mensaje de buenas nuevas,
¿Por qué? Porque anunciaba la reconciliación de los hombres con Dios. El Evangelio es en sí mismo una buena noticia, hermanos, porque principalmente y por sobre todas las cosas anuncia la reconciliación de los hombres con Dios. Mire, no lo busque, pero 2 Corintios 5:19 dice lo siguiente, palabra de Dios para todos. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Este es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. El mensaje del Evangelio es en esencia un mensaje de reconciliación, reconciliación de Dios con los hombres. Dios no les toma en cuenta a los hombres sus pecados cuando ellos aceptan a Jesucristo como su Salvador, como el único camino a la vida eterna. En ese momento son reconciliados con el Creador. Por eso el Evangelio, hermanos, es una buena noticia, son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio son buenas nuevas, es una buena noticia porque anuncia bendiciones que nosotros no merecemos. Efesios 3:6 dice, ese es el plan secreto. Los que no son judíos, ¿cuántos no judíos hay aquí? Los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Recibirán lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo. Los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de salvación. Cristo empezó a predicar el mensaje del Evangelio, de la reconciliación de Dios con los hombres. El mensaje del Evangelio que implicaba promesas y bendiciones para gente que no lo merece, solo por medio de la fe. Segunda de Timoteo 1:10 dice, pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia. El Evangelio es la revelación del modo de alcanzar la salvación, hermanos. Por eso, cuando uno le predica a la gente inconversa, debe tener claro que lo que está anunciando es una buena y excelente noticia. Noticia que reconcilia, noticia que da bendiciones y noticia que nos lleva a la salvación. Ese debe ser nuestro entendimiento cuando predicamos, hermanos. Versículo 15 de nuestro pasaje. Entonces, Cristo empezó a predicar diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, pero exige dos cosas, solo dos cosas: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad con respecto al pecado. Y aquí yo quiero hacer una aclaración, porque a veces la gente confunde el dolor por las consecuencias del pecado con el dolor por el pecado en sí mismo, que no es lo mismo. Desafortunadamente nos vamos a topar con muchas personas que volverían a hacer el mismo pecado si les dijéramos, pero no va a haber consecuencias. ¿Cuántos hombres o mujeres, vamos a decir, un ejemplo quizás trillado, pero hombres y mujeres que engañaron a sus cónyuges, que adulteraron y que en el adulterio rompieron con todo, lastimaron a sus hijos, su propia vida la lastimaron y les empezó a ir re mal en adelante? A muchos de esos hombres y mujeres, si les dijéramos, mira, puedes volver a adulterar y no va a haber consecuencias, yo les aseguro que muchos dirían, vale, lo repetirían, porque lo que les duele no es el pecado, sino la consecuencia nada más. No es lo mismo. Como dicen, no es lo mismo que lo mismo, ¿no? Y no, exactamente, no es igual.
Y Dios lo que quiere no es que a nosotros nos duela la consecuencia, sino que nos duele el pecado en sí, porque el pecado implica una violencia hacia Dios, una agresión hacia Dios, una desobediencia franca y abierta a sus mandamientos. Entonces uno tiene que tener dolor por el pecado. El arrepentimiento implica eso, hermanos. No tanto como, ay Señor, yo ya no quiero vivir las consecuencias de esto, no, sino, ay Señor, te fallé, te herí, hice lo que tú me dijiste que no hiciera y te fallé como tu hijo. Demanda arrepentimiento, y la segunda cosa que demanda es fe, creer. Creer que Dios va a hacer lo que ha prometido. Para terminar, hermanos, conclusión. Hay un tiempo para cada uno de nosotros de tomar una decisión. Un tiempo para dar un paso hacia adelante en nuestro compromiso, en nuestra devoción, en nuestra entrega, en nuestra santificación, en apartarnos de las cosas triviales y del mundo para empezar a cumplir nuestro llamado verdaderamente, sirviéndole a Él con todo, sin limitaciones, hermanos. No pensemos que responder al llamado de Dios es ir directo al dolor y al sufrimiento. No, hermanos, porque el que responde al llamado de Dios en el tiempo de Él, cuando ve la señal de Él y la confirmación de Dios en el corazón, esa persona va a recibir el poder de Dios para llevar a cabo la obra a la que Dios le ha encomendado. Y va a recibir la confirmación de Dios de que ha llegado su tiempo. Amén. Cada uno de ustedes y un servidor también tenemos que reflexionar cuando Dios nos esté llamando. El tiempo de la decisión de decir, Señor, no me puedo seguir escondiendo de ti. Aquí estoy, Señor. No he querido dejar mi comodidad. No he querido entrar al desafío que implica comprometerme contigo, Señor. Jesús dejó la buena vida de la carpintería, la buena vida familiar. Ya era excelente hijo, ya era excelente trabajador, excelente ciudadano, perfecto. Pero lo dejó todo para ir directo a las aguas del bautizo. Y ahí tomó su decisión. Él sabía que a partir de ahí empezaba a correr el reloj profético y que se enfrentaría a las huestes de las tinieblas y que todo el odio del reino de las tinieblas y de la gente caída iba a ir sobre él, que iba a sufrir no solo emocionalmente, pero en su propia carne el castigo por el pecado lo iba a llevar él. Pero ¿sabe qué? Fue adelante, fue revestido con poder, confirmado por la voz del Padre, y él cumplió su llamado. Usted y un servidor tenemos que cumplir también nuestro propio llamado a Dios. Cuando Dios nos llame, y cada quien tiene su propio llamado, tenemos que responder y decir, Señor, heme aquí. No me quiero seguir escondiendo más. Heme aquí. Cerremos todos los ojos, por favor. Todos con sus ojos cerrados. Pero si a ti Dios te está llamando a que des un paso hacia el compromiso, al servicio a Él, yo te pido que te pongas de pie. Si a ti Dios te está llamando a dar un paso más de entrega, de fidelidad, de pasión, de santificación, de compromiso con su obra, con su palabra, con su iglesia. Ponte de pie porque quiero orar por ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú que conoces los corazones, Señor, tócalos esta tarde.
Tú que sabes los íntimos pensamientos de cada uno de nosotros, revélate, Señor, a nosotros y háblanos. Confírmanos, queremos oír tu voz, Señor, con toda claridad. Que nos dice, este es el momento de hacer a un lado la comodidad para ir al compromiso. Confírmanos, Señor. Tú sabes que somos débiles y que necesitamos oír tu voz que nos dice, tú eres mi hijo, tú también eres mi hijo amado. Y me agrada la fe con la que respondes. Queremos oírte, Señor. Háblanos. Habla el corazón de cada uno de mis hermanos. Revélate a ellos. Derriba los miedos y los temores que les impiden comprometerse contigo y ser fieles a tu obra, Señor. Que cada uno de ellos pueda vencer el miedo, Señor, sabiendo que tú lo vas a revestir con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu se derrame sobre cada mano que está alzada aquí, Señor. Porque cada hermano que se quiere comprometer necesita más de ti. Necesita tu poder, tu unción, Señor, para llevar a cabo tu obra, Dios. Revístelos de poder, Señor. De poder para vencer el pecado, de poder para perdonar al semejante, de poder para ser pacientes, de poder para comprometerse, de poder para hacer a un lado el compromiso con el mundo, con tal de comprometerse contigo, Señor. Dales ese poder que ellos anhelan para vencer las rutinas de esta vida y las debilidades propias de sus humanidades, Señor. Y que tu dulce voz en sus mentes y corazones les confirme que ese es el momento y el día de la decisión. Háblanos, Señor, y confírmanos, Padre, tu perfecta voluntad, Señor. Queremos llevar una vida de gozo y satisfacción por aceptar tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Háblanos, háblanos, Señor. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Quebran
Gracias, Señor. Gracias. Espíritu Santo, gracias por estar entre nosotros y bendecirnos con tu dulce presencia. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Bonito domingo.